Muy bien. Entonces, los resultados de aprendizaje esperado de este espacio tienen que ver con proponer una estructura de contenidos de la asignatura. Es decir, cómo nosotros podemos proponerle a los estudiantes unas estructuras de contenido de la asignatura que nos ayuden definitivamente a estructurar el curso y a ayudarle al estudiante a tener como una bitácora, un cuaderno de viaje durante el semestre. Otro tiene que ver con determinar cuáles son los contenidos esenciales de la asignatura. Algunos profesores nos contaban, bueno, yo tengo muchos contenidos, ¿qué es cuáles de esos grafico, cómo los pongo? Entonces, la idea un poco es como que nosotros, desde el criterio que tenemos de profesores, desde la, digamos, la bondad de alguna manera de conocer nuestra asignatura profundamente, podamos determinar qué es lo esencial de la asignatura y así de alguna manera determinar qué es lo esencial de los detalles, de lo accesorio, etcétera, etcétera. Y lo último es, por supuesto, relacionar los resultados de aprendizaje con los contenidos del curso. Entonces, nuevamente, les vamos a reiterar que vamos a apagar nuestros micrófonos cuando no estemos interviniendo para que, digamos, podamos escucharnos todos mejor. Muy bien. Entonces, todos tenemos un sílabo, que es un poco la oferta de los departamentos, que ha sido construida a varias manos con los criterios de los profesores. Y pues básicamente este es un instrumento que es muy significativo porque de alguna manera enmarca cuáles son los contenidos básicos del curso y a partir de esos contenidos básicos del sílabo, que vemos también en la página web cuando los estudiantes matriculan su asignatura, nosotros desarrollamos nuestro propio plan de asignatura. El plan de asignatura personal es aquel instrumento y también se convierte en una estrategia también para presentarle a los estudiantes nuestro punto de vista también sobre el sílabo, en qué hacemos énfasis, cuáles son las lecturas, además de las fundamentales, adicionales que nosotros les vamos a proponer, cuál es el tipo de preguntas que privilegiamos, cuáles son los contenidos temáticos que van mucho más allá de la lista de temas que nos facilitan hacer la relación entre conceptos o procedimientos, problemas y contextos. Entonces es fundamental contar con un buen plan de asignatura. Dentro de los apartes del plan de asignatura se propone también la estructuración de los contenidos y ahorita vamos a mirar cuál es como la ventaja de esa estructuración de contenidos y por qué es importante hacerlo de manera explícita. También se encuentran, entre otras cosas, los estudios de clase, los acuerdos de clase, perdón. En los acuerdos de clase nosotros ponemos las reglas de juego, cómo vamos a funcionar con los estudiantes durante el semestre, cómo van a ser los mecanismos de participación, cuáles van a ser las fechas, en qué nos ponemos de acuerdo para que realmente todos logremos los resultados de aprendizaje esperados. Y pues por supuesto les planteamos no solamente los contenidos de forma aislada, sino los conectamos con unas estrategias de enseñanza-aprendizaje, es decir, las estrategias de enseñanza es donde el profesor le plantea al estudiante una experiencia de aprendizaje a través de unas actividades centradas en lo que hace el estudiante, es decir, en el aprendizaje, en la actividad del estudiante. Y también nos permite un poco garantizar la alineación constructiva entre resultados de aprendizaje esperado, esas estrategias y la evaluación. En ese sentido, antes un poco tenemos que tener unas consideraciones para la planeación remota y combinada. Nosotros ya teníamos supremamente bien organizada la estructuración de nuestro plan de asignatura en las clases presenciales, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esa estructuración inicial nos facilitó un poco la vida para poder atender un poco en la coyuntura a los estudiantes y poder terminar de mejor manera el semestre. Obviamente con unos retos, etcétera, etcétera, pero es el hecho de que ya tuviéramos esa planeación en el plan de asignatura nos permitió fácilmente, digamos, mudarnos de un espacio presencial al remoto. Yo le voy a dar la palabra a Ana María Botero porque nos va a contar sobre algunas consideraciones para la planeación remota combinada. Bueno, entonces en esta imagen ustedes pueden ver que hay un juego de Jenga.
Lo que queremos traer a colación es una metáfora para decirles que precisamente su planeación, la forma en que ustedes estructuren sus contenidos, no puede ser para nada como un juego de Jenga. ¿Por qué? Porque el juego de Jenga está diseñado para que en algún momento se destruya, colapse y no sea resiliente. Para, entonces, lo que queremos precisamente es generar estructuras de contenidos que sean resilientes, que sean resistentes ante las adversidades y que probablemente en el siguiente semestre va a haber cosas que en este momento no podemos prever, no sabemos lo que va a pasar, pero debemos tener una estructura que nos permita resistir a esos inconvenientes que se puedan presentar. Y por eso ahorita vamos a hablarles un poco más de las consideraciones que ustedes tienen que tener en cuenta al planear una asignatura remota o combinada, que tiene elementos similares y en común con las asignaturas presenciales, en las que ustedes ya son expertos, pero que hay unas consideraciones que debemos tener en cuenta. Ustedes ya las han trabajado el semestre pasado, pero ahora hay más tiempo para planear y pensar en esos elementos, cómo pueden potenciarse para fortalecer las sesiones de clase. Entonces, si podemos poner la siguiente diapositiva. Listo. Entonces, voy a hablarles de los elementos que no pueden perderse de vista. En el círculo de la izquierda hay una serie de elementos que deben estar interrelacionados y que tienen que tener en cuenta a la hora de planear. Lo primero son las tecnologías y herramientas del curso. Por ningún motivo debemos pensar que es que vamos a adaptar nuestra asignatura a estas tecnologías. No, o sea, no podemos perder de vista que lo central es el RAE, los resultados de aprendizaje esperados, y que más bien vamos a usar esas tecnologías y herramientas con las que ahora tenemos que interceder para dar cumplimiento a esos resultados de aprendizaje esperado. Ellos deben estar contemplados en el plan de asignatura, que también debe contemplar la evaluación, y ella debe ser formativa y sumativa. Debe haber un espacio para la retroalimentación al estudiante, pues al igual que proveer una nota, pero estar dando retroalimentación constantemente. Y es muy importante que en estas sesiones tengamos en cuenta la interacción. ¿Cómo va a ser esa interacción? ¿Por qué canales vamos a dar esa interacción? ¿Cómo va a ser la interacción entre los estudiantes y de los estudiantes con el profesor? Si vamos a hacer estas interacciones de carácter sincrónico, es decir, en tiempo real, bueno, entonces ahí ya hay como unas particularidades que tenemos que tener en cuenta del tiempo que van a durar las sesiones e incluso el espacio en que vamos a propiciar dentro de la clase estas interacciones. También si estas interacciones al ser asincrónicas, ¿por qué medio vamos a dar? ¿Vamos a propiciar un foro o vamos a hacer que estas interacciones se den por correo electrónico? ¿O vamos a utilizar redes como WhatsApp? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo podemos decidir, pero tenemos que ser muy claros con los estudiantes en qué canales de comunicación pues vamos a usar en la clase y también establecer los horarios. Y pues todo ello va pues sumado también a unos contenidos y actividades para los cuales también tenemos que valernos de estas tecnologías, pues de las que ahora tenemos obligatoriamente pues que interceder a través de ellas. Una evaluación sumativa es la parte cuantitativa de la evaluación, es la nota que tú le das al estudiante. No sé si después Ana María Valenzuela podrá como ampliar en esto, pero es lo cuantitativo. Lo formativo es ya la parte cualitativa, la retroalimentación, el por qué el estudiante saca, por ejemplo, 4 y no 4,2. Entonces, es poder darle esa retroalimentación puntual al estudiante. Después mis compañeras podrán ampliar un poco más en esto. Entonces, sí, entonces lo importante que debemos tener en cuenta en estas modalidades es que debemos pensar especialmente en las interacciones, de qué forma las vamos a dar y aprovechar al máximo. Sí, exacto. Ya Ana María Valenzuela nos complementará. Eh, Aprovechar al máximo la sesión para que los estudiantes puedan interactuar en ella. La idea no es como darles más contenidos que ellos puedan trabajar autónomamente, pues por su cuenta, fuera del espacio de clase, sino aprovechar la sesión para las interacciones con el profesor y entre los estudiantes. Eh, la autonomía también es importante, pues tenerla más en cuenta y tener muy en cuenta los tiempos con los que vamos a contar, ya sea para el trabajo sincrónico. Tener en cuenta que, pues ahorita por lo que vivimos,
y también por la modalidad remota, pues un estudiante no puede pasar el mismo tiempo que en la sesión presencial, que era como de 2 o 3 horas frente a la pantalla. Entonces también debemos regular estos tiempos. Esas son una parte de las consideraciones. Eh, Otra parte de las consideraciones tiene que ver con la forma en que ustedes disponen los materiales en plataforma. Entonces, también una forma de planear es ir subiendo las lecturas o los materiales que van a usar para cada sesión. Adicionalmente, pueden proveer recursos para complementar este aprendizaje e igualmente subirlos a plataforma, garantizar este acceso y también sabiendo que pueden utilizar diversidades de formatos, como videos, podcast, que pues ya hay unas sesiones lideradas por Ático enfocadas en el desarrollo de estos formatos, que tienen como unas bondades, como por ejemplo que les permiten a ustedes regular mejor los tiempos al tener un video con un tiempo específico para que los estudiantes puedan acceder. Y pues se reitera que es muy importante que desde el comienzo sean muy claros en los canales de comunicación que van a usar con los estudiantes. También es importante en la planeación preverlos, de qué forma le voy a anunciar a los estudiantes las tareas o las evaluaciones, ¿sí? Si se va a hacer en un anuncio o si desde el comienzo van a establecer un cronograma. Debe haber mucha claridad. Y finalmente, algo que queríamos destacar para esta planeación son los principios o estándares universales del diseño de aprendizaje. Al final de esta presentación se les va a enviar un formulario para que ustedes ahí metan su correo electrónico, registren su correo electrónico y les enviamos la presentación y puedan, si quieren, pues ahondar sobre estos principios que se basan en la equidad, en que los estudiantes tienen diferentes formas de expresarse, de interactuar con los contenidos y de adquirir compromisos. Entonces, entre más formatos y más posibilidades ustedes den a los estudiantes teniendo en cuenta sus diferencias, pues más provechoso va a ser y más se va a ajustar estos principios de equidad, que lo que buscan es que las personas tienen diferentes posibilidades y habilidades. Entonces se busca que cada una pueda acceder a ello. Por ejemplo, mmm, cuando en un video se ponen subtítulos, esto ayuda a las personas que tienen limitaciones de audición, pero también es algo que fortalece el aprendizaje para todos. Entonces son líneas en este tipo que van a ayudar a conseguir esta equidad, que si quieren ahondar en ellas, pues les mandamos la presentación y pueden consultarlo en esta página web. Igual también se reconoce como Universal Design Learning, entonces también lo pueden buscar así. Y listo, esto es como estas cosas que no pueden perder de vista a la hora de diseñar, teniendo en cuenta ya estas modalidades, y vamos a seguir pues con lo que sería la siguiente parte de la actividad para fortalecer estos contenidos que van a planear sin perder de vista estas nuevas modalidades. Muchas gracias, Ana. Está muy claro. Fíjense que hay dos elementos de reflexión muy poderosos. Uno, una pedagogía para la resiliencia, es decir, que nosotros con unos criterios supremamente claros de cómo vamos a planear una experiencia de aprendizaje para el estudiante, pueda ser lo suficientemente fuerte, pero a la vez flexible para llegar, digamos, a buen término este curso que nosotros estamos planteando a los estudiantes al iniciar el curso y pues obviamente al alcance de los resultados de aprendizaje esperados. La metáfora de la lengua es preciosa porque básicamente una yenga siempre estamos esperando cuándo se va a derrumbar, pero si nosotros tenemos una buena estructura súper clara, inclusive a partir de una contingencia podemos rápidamente cambiar el tipo de modalidad y presentarle a los estudiantes, así sea, nos estábamos viendo presencial, ahora nos vamos a ver remoto, o nos estábamos viendo combinado y ahora nos vamos a ver remoto. Digamos que esos cambios frente al tipo de interacción o modalidad un poco de encuentro en la clase, pues resistirían, digamos, a partir de un proceso súper planeado y pensado y, digamos, suficiente de planeación. Entonces, hay unos herramientas y elementos muy importantes sobre el Universal Design for Learning que les ampliaban a María, que nos gustaría después
digamos, compartirlos con ustedes, porque si quieren un poco también ahondar en ese tema que me parece interesante. Eh, Vamos a ver, exacto, Camilo Andrés Suárez decía, bueno, en vez de Jenga, un Lego, exacto, un Lego podría ser una figura más parecida como al scaffolding o el andamiaje que le damos a los estudiantes en el recorrido del curso y que le proponemos, por supuesto, a partir de una planeación deliberadamente planeada. Vamos a hacer simplemente un recorderis de cuál es la estructura de los resultados de aprendizaje esperados. Muchos de ustedes han asistido a los talleres sobre RAE o han asistido al curso de planeación de la enseñanza. Para aquellos que no, que también sé que hay muchísimos, pues básicamente recordarles que la estructura general del RAE es un verbo que de alguna manera nos ilustra una habilidad que el estudiante o un conocimiento o habilidad que el estudiante nos va a desarrollar a lo largo del curso, un objeto u objetos de estudio y un contexto. A partir de esa estructura vamos a plantear resultados de aprendizaje esperados. Yo traje unos para estudios musicales y ustedes se van a dar cuenta que estos RAE tienen diferentes niveles de complejidad. Hay unos que son mucho más concretos y digamos simplemente que tienen que ver con identificar o traer simplemente a la memoria aquella información que ya trabajamos y otros mucho más abstractos y complejos que tienen que ver con procesos de análisis, con creación, composición e interpretación. Entonces es interesantísimo un poco ver la sofisticación un poco de los RAE en virtud del camino de los estudiantes a través del curso. Por ejemplo, nos dice, por ejemplo, RAE, identificar diversos géneros musicales, por ejemplo, o identificar periodos en la música y sus repertorios. Fíjense que allí la habilidad sería que el estudiante sea capaz de identificar y el objeto de estudio serían periodos de la música y sus repertorios. Y otro que se va sofisticando más, se va poniendo un poco más demandante para los estudiantes, es que tengan la capacidad de analizar, por ejemplo, teorías musicales o analizar técnicas tradicionales o analizar los elementos de una pieza. Y después tendríamos que llegar a unos radios mucho más sofisticados y con mucho más trabajo que incluirían seguramente muchos de ellos los anteriores, que implicaría crear una pieza o componer una pieza considerando elementos de armonía o interpretar una pieza musical con fluidez. Entonces, fíjense que de alguna manera estos verbos, alguien estaba mencionando, Jerónimo, de la taxonomía de Bloom, estamos utilizando el marco de taxonomía de Bloom revisada por Anderson y Cradwell, pero de todas maneras, si en la lista que nosotros les estamos planteando, vamos a darles la lista un poco más adelante, seguramente muchos ya la tienen, no está el verbo que de alguna manera delimita de manera suficiente el resultado de aprendizaje esperado que ustedes quieren plantear a los estudiantes en el curso, escojan el suyo. No importa, no sé, digamos que esa lista no sea una camisa de fuerza, simplemente una sugerencia que me parece que puede tener ideas prácticas para que ustedes mismos diseñen sus resultados de aprendizaje esperado. Súper. Muy bien. Pero fíjense que ya tenemos los resultados de aprendizaje esperado. Y los resultados de aprendizaje esperado de alguna manera me conectan las estrategias de aprendizaje que le voy a plantear al estudiante, lo que el estudiante hace para aprender. Y también me va a dar algunos criterios para evaluar. ¿Porque qué voy a evaluar? Pues el resultado de aprendizaje esperado. Pero parte fundamental de esa estructura del curso, para que no nos quede una yenga, sino más bien como el Lego que nos hablaba otro profesor, tiene que ver con la pregunta central de la asignatura. La pregunta central es aquella que de alguna manera nos alienta a seguir en el camino a través del curso y que sustenta un poco, no necesariamente justifica, pero sí sustenta los procesos de indagación que tenemos a través del curso. Pero ¿qué es una pregunta esencial? Pues están centradas, por ejemplo, en las ideas que importan, llegan a lo esencial de las disciplinas. Ustedes pueden, digamos, ampliar la diapositiva si quieren un poco ir al detalle. No se responde fácilmente simplemente con una definición, por ejemplo. O sea, una definición de diccionario para contestar una pregunta esencial no sirve, se queda corta.
conectan a los estudiantes, por ejemplo, con la solución de problemas de la vida real, se vuelven significativas para todos. Seguramente algunas preguntas de nuestros cursos, unas preguntas esenciales o la pregunta esencial, muchas veces quedará abierta para otros cursos, pero de alguna manera animará un poco el proceso de indagación que tengamos a través del curso. Es importantísimo. Entonces, es importante que en esa descripción del curso tengamos una pregunta esencial, que es una pregunta diferente a una pregunta que despierta la curiosidad, o una pregunta gancho, o una pregunta que sea guía para, digamos, buscar información sobre el tema que estamos abordando. Esa es una pregunta que subyace todas esas condiciones y que de alguna manera se convierte como en la brújula del curso. Es para dónde vamos, un poco por qué hacemos lo que estamos haciendo, por qué planteamos un curso en últimas de esta asignatura que estamos orientando. Entonces es una pregunta que ayuda al estudiante a la reflexión. Y sí que esto tiene relación directa con la manera como organizamos el conocimiento. Susan Ambrose y sus colegas de la Universidad de Carnegie Mellon, en el libro de cómo funciona el aprendizaje o How Learning Works, está una muy buena versión en castellano traducida por la Universidad del Norte en el 2017, y pues la versión original en inglés también la encuentran fácil en internet porque tiene acceso libre. Ellos de alguna manera plantean que un principio del aprendizaje tiene que ver con la manera en que organizamos el conocimiento. Entonces, y eso está muy relacionado con la relación entre conocimiento y función de ese conocimiento. Por ejemplo, se plantea la relación causal entre una acción como girar la llave de un carro y que se prenda el carro, o una relación de similitud entre, por ejemplo, la relación que hay entre el concepto de justo o igual o equidad, justicia, igualdad, etcétera, etcétera. Fíjense que la manera como nosotros organizamos jerárquicamente esos conceptos influye en la manera como el estudiante integra ese nuevo conocimiento al conocimiento que ya tiene. Y también, pues obviamente, esto varía de acuerdo con la experiencia de cada uno, la experiencia del estudiante, la naturaleza o el tipo de conocimiento que nosotros vamos a compartir con ellos, y pues básicamente si eso es significativo o no. ¿Por qué? Porque los estudiantes también filtran la manera, lo que escuchan en este momento, todos lo que estamos aquí en la sala, estamos 163, 164 personas, filtramos lo que estamos escuchando de acuerdo con las percepciones que tengamos nosotros de aquello que estamos escuchando. Y eso, ese filtro, es un filtro que muchas veces es inconsciente. Obviamente está nutrido por el conocimiento de base que tengamos, está nutrido también por nuestros sesgos, está nutrido inclusive por los sesgos o las, digamos, ideas que tengamos sobre lo pedagógico, por ejemplo. Entonces, fíjense que a los estudiantes les pasa lo mismo. Pero eso también ¿para qué nos ayuda? Fíjense que nos ayuda a hacer una distinción básica entre experto y novicio. El novicio, por ejemplo, puede encontrar los elementos que ustedes le plantean en los contenidos de forma aislada, un concepto por allí, un hecho por acá, una fecha por allí, por el otro lado, una definición. O sea que de alguna manera lo ven de una forma más dispersa. Pero ustedes, que son los que están acompañando la asignatura, le ven todo el sentido y, digamos, esa integración entre conceptos o procedimientos, problemas y contextos, la ven mucho de forma más eficiente, más rápido. Entonces, ustedes encuentran rápidamente un patrón significativo en una cantidad de información. Ustedes determinan en qué hacer énfasis y no en su curso. Ustedes de alguna manera guían al estudiante a través de tareas, un poco de razonamiento analógico que les permitirá, como en el tema de la Jenga, en temas de estructura, Jenga, Lego, para un poco como entender cuál es el espíritu de un concepto y por qué es importante y significativo abordarlo en nuestro curso. Entonces, precisamente para eso, es importante ayudar a los estudiantes a ver de forma explícita esa relación entre conceptos o procedimientos, problemas y contextos. ¿Cómo lo podemos hacer? De forma gráfica, o sea, podemos pintárselos, de hecho, podemos crear mapas conceptuales
sea, la idea es que siempre, no importa el nivel en que estemos trabajando con los estudiantes, sea un nivel macro de curso donde vamos a ver la relación de todos los contenidos de la asignatura, o a un nivel mucho micro donde entramos en una unidad y estamos ahondando en un concepto, y entonces para ahondar en ese concepto le estamos proponiendo a los estudiantes que investiguen diferentes conceptualizaciones sobre un fenómeno, un concepto, y que empiecen a comparar y empiecen un poco a empezar a hacer esa organización de conocimiento y esa relación, esa conexión entre esas estructuras. Entonces, precisamente, es importante que lo hagamos de forma explícita, y para eso, digamos, le tenemos que proponer a los estudiantes organizar los contenidos del curso más allá de una lista de temas, porque nosotros lo hacemos de manera intencional, es decir, la organización siempre que proponemos en un curso es de manera intencionada, pero tiene que ser explícita para el estudiante. O sea, el profesor ya lo sabe y ya sabe por qué organizó los temas de cierta manera, pero lo que ahora tenemos que hacer es ayudar a que el estudiante también lo comprenda, y para eso tenemos que plantearle el ejercicio de manera explícita. Entonces, por ejemplo, más allá de una lista de temas, ¿cuáles son los contenidos más relevantes? No los de mi predilección necesariamente, los más relevantes para el curso. ¿Cómo se evidencia esa relación entre esos conceptos o procedimientos, problemas y contextos? ¿A través de qué? Entonces, eso se conecta muchas veces con lo metodológico. Ah, voy a trabajar casos, o voy a resolver un problema, o voy a hacer un proyecto donde esa relación sea evidente. ¿Y cómo se conectan esos contenidos con los resultados de aprendizaje esperado? Fíjense. Porque finalmente nosotros estamos abocados a desarrollar una habilidad, un conocimiento en virtud de un objeto de estudio. O sea, nosotros, por ejemplo, analizamos algo, y ese algo está inmerso, digamos, en un contexto, en unas condiciones. Por eso, por ejemplo, podemos ayudarles a los estudiantes a ir sofisticando sus niveles de análisis, y simplemente que no se queden con una definición de diccionario o con que saquen conclusiones con la primera información que tienen, digamos, disponible, sino que ayudarlos también a través de eso a que vayan construyendo sus propios criterios y construyendo su propio, digamos, marco, cuerpo de conocimiento, los cuales le permitan de alguna manera resolver problemas, tomar decisiones, plantear su propio criterio, tener su propia voz. Entonces, aquí hay un ejemplo de mapa de contenidos y plan de asignatura. Yo quisiera pedirle a Diana Barón que nos explicara un poco, digamos, uno de los ejemplos. Muchos profesores ya han hecho este trabajo, inclusive desde antes que estábamos planteando el tema de planes de asignatura. Muchos ya lo han hecho, pero me parecería muy bonito, por ejemplo, pedirle a Diana Barón que por favor nos explique este mapa de contenidos y cómo algunos profesores lo han conectado directamente con el plan de asignatura. Diana, te escuchamos. Claro, Anita, muchas gracias. Bueno, profes, como nos venía contando Ana María, es muy importante que ustedes tienen esos contenidos muy claro, entonces que hagan este mapa que básicamente aquí lo estamos mostrando, nuestro mapa a partir de una figura, que para este caso es una estrella, pero ya veremos un poco más adelante que no necesariamente tiene que ser una estrella, puede ser, no sé, un polígono, un triángulo, una figura más compleja, algo que a ustedes les facilite ver cuál es esa secuencia lógica y cuál es ese orden jerárquico de esos contenidos que ustedes le van a ofrecer a los estudiantes, y a su vez cuáles de esos contenidos son los esenciales, los básicos, cuáles otros van a ser complementarios, y eso luego vamos a traducir en lo que aquí tenemos como nuestro plan de asignatura. En el plan de asignatura que estamos viendo, aquí por ejemplo, en nuestro diagrama inicial, nuestro esquema, que es lo que estamos mapeando, nuestros contenidos, los estamos mapeando en este caso en forma de estrella, vemos 5 unidades para este caso, y cada unidad tiene sus contenidos.
¿Qué hacemos cuando nosotros trasladamos este mapa inicial, esta estructura, este esquema inicial a nuestro plan de contenidos? Lo que hacemos es darle un poco más de profundidad y detalle a este primer orden, a esta primera estructura que ustedes han definido. Entonces, si vemos en el cuadrito, profes, si ustedes quieren pueden usar una herramienta que encuentran en la parte superior izquierda, ven una hojita con una lupa, ahí seguramente cuando hagan clic van a encontrar otras lupas que les van a permitir ampliar esta imagen porque seguramente la ven muy pequeña en pantalla para que podamos ver un poco más la explicación un poco más sencillo. Entonces, en la primera casillita que encuentran aquí es la unidad. Entonces, vemos que la unidad que ustedes identificaron inicialmente en su estructura es la misma unidad que va a pasar al plan de asignatura. De la misma manera, estos contenidos que ustedes ven asociados a cada unidad, en este caso, la unidad 1, vamos a pasar aquí a una de nuestras columnas que es el contenido temático. Pero entre una y otra siempre vamos a tener nuestro eje, como lo estaban explicando tanto Ana María Valenzuela como Ana María Botero, nuestros RAE. Esos van a ser siempre los ejes que nos van a permitir tener alineados todos los elementos del plan de asignatura. Entonces, aquí, ¿qué vamos a ver? A partir de estos RAE que ustedes han identificado y de estos contenidos que responden efectivamente a estos RAE que ustedes han definido, vamos a empezar a mirar cuáles serán esas actividades que se van a dar tanto en clase como fuera de ella, que para los escenarios combinados serán lo sincrónico también por remoto, y también para los combinados pues tendrán que haber unas adicionales para lo que se va a dar en el salón de clases para los estudiantes que están físicamente allí, como para los que van a estar de manera remota. Y vamos a ver también cuáles serán esos elementos que van a permitir que ustedes evidencien que los estudiantes sí alcancen estos resultados de aprendizaje. La idea es que estos elementos en lo posible puedan ser los mismos. Si no son los mismos, que al menos sean equivalentes. ¿Qué queremos decir con esto? Como tenemos unos estudiantes con ustedes en los salones, me refiero a los que van a tener modalidad combinada. Los estudiantes que van a estar en el salón de clase con ustedes y los estudiantes que van a estar conectados de manera remota van a tener que tener necesariamente acceso a los mismos contenidos, a los mismos materiales, es decir, que los materiales que van a tener los contenidos a través de los cuales van a trabajar, bien sea los contenidos teóricos o los contenidos de las actividades y las evaluaciones, deberán estar disponibles tanto para los estudiantes que están presentes físicamente como los que están conectados de manera remota. Entonces, todos estos elementos que tenemos aquí van a tener que analizarse para que puedan, primero que todo, responder a estos resultados de aprendizaje que inicialmente se han propuesto, y segundo, para que les permitan a los estudiantes lograr estos aprendizajes, sin importar si están físicamente o no con ustedes en el salón de clase, en el caso de los combinados, y que les permitan alcanzar estos resultados de aprendizaje con estas actividades que también se han pensado tanto de manera sincrónica, es decir, cuando ustedes están conectados como nosotros en este momento, que todos estamos interactuando al mismo tiempo, o de manera asíncrona, que es cuando los profes y los estudiantes no necesariamente están conversando al mismo tiempo, pero que sí están trabajando sobre diferentes actividades e incluso sobre diferentes herramientas que ustedes les han propuesto. Entonces, digamos que aquí está un poco el tema de organizar muy bien estos elementos. Esto es en una primera parte y esto es básicamente, profes, los que ustedes han venido haciendo de sus clases presenciales. Pero tenemos un elemento adicional, ya un momentico, profe Rafael, un elemento adicional que viene a jugar de manera muy importante para estos nuevos momentos, tanto en lo remoto como en lo combinado, y es el elemento de las mediaciones tecnológicas. Entonces, para esto vamos a tener que considerar otros aspectos, como estos que tenemos aquí abajo en el cuadrito. Si ustedes bajan en la parte inferior de la diapositiva, encuentran algo que dice considere también. Ese considere también nos muestra aquí unas preguntas sobre las que ustedes van a tener que reflexionar, y es: ¿a quién se dirige la actividad
En el caso de los profesores que van a tener solamente sus estudiantes conectados remotamente, pues siempre va a estar dirigida a estudiantes remotos. Pero habrá otros profes que tengan modalidad combinada y van a tener estos estudiantes, unos conectados de manera remota y otros con ustedes físicamente. Entonces ahí habrá que mirar estas actividades, cómo van a responder, que era lo que les estaba diciendo anteriormente. ¿Qué soporte se requiere para hacer la conexión? En este caso, nuestro ejemplo nos muestra para ambos aspectos, en ambos casos estudiantes remotos. Entonces, yo tengo aquí dos tipos de actividades que son las que estoy sugiriendo aquí en el salón de clase. Y entonces tengo aquí, en un caso, cuando tengo elementos asincrónicos, voy a tener Blackboard como plataforma, y en el otro, cuando voy a la clase, como lo estamos haciendo nosotros, una clase sincrónica, lo haré a través de Blackboard Collaborate Ultra. Esto es un ejemplo, no necesariamente va a tener que ser así. Ustedes pueden hacer una clase sincrónica a través de Zoom, a través de Teams, bueno, a través de diferentes herramientas, de diferentes plataformas. Y en el caso del soporte para las actividades sincrónicas también la pueden hacer de diferente manera, también utilizando Teams o también utilizando Blackboard. Eso ya ustedes lo irán definiendo y sobre todo lo importante ahí es que sus estudiantes estén muy enterados de cómo se va a llevar esta dinámica. Bueno, la siguiente pregunta es ¿qué productos se espera de las actividades? Nosotros aquí tenemos unas actividades planteadas en las cuales los estudiantes van a tener que revisar un cuestionario. Este ejemplo que tenemos nosotros aquí es Derecho Matrimonial Canónico y es un ejemplo sobre una asignatura que va a tratar sobre la demanda de nulidad matrimonial. En este caso, los estudiantes lo que tienen que saber es cómo se diligencia un cuestionario que se llama el cuestionario de discernimiento. Entonces, para este caso, la actividad que se necesita, el producto que se necesita como respuesta a esta actividad es que el cuestionario se entregue diligenciado y lo vamos a entregar a través de ¿qué? De Blackboard. Y en nuestra clase sincrónica queremos que los estudiantes hagan una puesta en común de las experiencias del diligenciamiento. Entonces ahí que verán las dificultades y los hallazgos. Uno se va a hacer de manera sincrónica, las actividades si son sincrónicas o asincrónicas, y en el otro caso pues de manera asincrónica. Entonces aquí vamos empezando a detallar y a mirar cada una de estas actividades, cada uno de estos elementos, cómo se va a dar. Y en este caso, los recursos que vamos a requerir es, en un primer momento, vamos a tener un video para que los estudiantes vean cómo funciona ese cuestionario, cómo se diligencia, y adicionalmente vamos a tener un material del repositorio de la biblioteca donde me muestran qué consiste el cuestionario, cómo funciona, etcétera. Y en el caso de la sesión sincrónica, pues ustedes tendrán de apoyo una presentación, bueno, el profe que está dando esta sesión, una presentación para el apoyo de la clase y una pizarra virtual como elemento principal. Dentro de toda esta planeación podríamos tener muchos más elementos, pero habrá que considerar siempre cuál va a ser la pertinencia de los elementos y sobre todo cuál es la finalidad, ese RAE que me está orientando todo el proceso para que yo no elija mucho contenido o muchas herramientas que me puedan desviar el sentido de la sesión o me puedan de pronto complejizar mucho el escenario y que no llegue a donde yo estoy pensando, a donde yo necesito llegar con los estudiantes. Básicamente, profes, entonces, lo que queremos mostrarles es cómo de nuestra estructura inicial, de nuestra mapeo inicial, vamos a pasar a todos estos elementos que sí nos significan un gran proceso de planeación, pero con lo que ustedes van a sentirse también más cómodos y sobre todo pueden organizar mucho mejor sus sesiones para luego poder generar unas dinámicas mucho más activas y efectivas con los estudiantes. Muy bien, muchas gracias Diana por la explicación. Fíjense nomás en la estructura que plantea, digamos, el profesor tal, nos plantea una estrella. Entonces, fíjense si tenemos aquí en la mitad de la estrella, digamos, si tenemos aquí la pregunta central de la asignatura y en cada una de las unidades tenemos, digamos, los resultados de aprendizaje esperados de acuerdo con la distribución en cada momento del curso y tenemos unos subrae, seguramente resultarán subrae para cada unidad, pero también una manera muy interesante de agrupar estos contenidos es hacer preguntas guía. Mientras aquí tenemos la pregunta central,
cada unidad tendrá unas preguntas guías que nos ayudarán de alguna manera a resolver la pregunta central de la asignatura que les estamos planteando a los estudiantes. Así que es muy importante. Muy bien, entonces ahora vamos manos a la obra. Y es, vamos a estructurar, vamos a proponer la estructuración de los contenidos de la asignatura. Entonces les pedimos a cada uno de ustedes que elija una de las asignaturas que acompañan. Ustedes ya tienen su plan de asignatura, entonces la propuesta es que ya sea a través de, no sé, PowerPoint, alguna herramienta, digamos, digital que tengan como no sé, Mindmap o Mindmeister, o inclusive si quieren pintar ahí en un papel donde están y luego tomarle una foto a esa estructuración de contenidos, les sirve. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es que cada uno, por favor, haga un mapa de la asignatura para poder navegar el curso, una estructuración de contenidos. La forma un poco de este mapa es de acuerdo con, primero, la naturaleza de su curso. Hay cursos, por ejemplo, que son de análisis cronológico de un contexto histórico. Entonces, una línea de tiempo podría funcionar más bien para ese tipo de cursos porque la naturaleza de su contenido, digamos, es un acierto de alguna manera que los estudiantes vean eso en línea de tiempo si están un análisis eh, digamos, sincrónico de unos, digamos, de algunos hitos en la historia, etcétera, etcétera, podrían utilizar una línea de tiempo. Pero no hay ninguna predilección, es lo que ustedes consideren que es más útil y más claro tanto para ustedes como para los estudiantes. Hay profesores que han hecho una red, por ejemplo. Hay otros que han hecho un círculo concéntrico y alrededor le ponen como diferentes unidades. Hay otras personas que hicieron así como el ejemplo que vimos, una estrella donde hay un concepto central y alrededor de la pregunta central, entonces se distribuyen las preguntas de alguna manera por unidad, los resultados de aprendizaje y los contenidos. Hay personas que han hecho árboles, en fin, mapas conceptuales, lo que ustedes consideren que más funcionaría para mostrarles a los estudiantes una instantánea del curso y que ellos vean de forma evidente la relación entre los diferentes contenidos de la asignatura. Entonces, dependiendo, digamos, de la naturaleza del conocimiento, como ustedes lo quieran plantear, los vamos a invitar a que ahorita cada uno, cada una trabaje en la estructura gráfica de los contenidos de la asignatura y ahorita vamos a tener un espacio para conversar y ver y sobre todo todos ayudarnos y darnos ideas de cómo se podía mejorar esa estructura que estamos proponiendo. Entonces, para eso, ustedes tienen 15 minutos que arrancan ya. Entonces, los invitamos a que hagan la estructuración gráfica de su contenido. Profe, yo tengo en mi reloj 2:50, entonces con los 15 minutos que nos acaba de indicar Ana María, a las 3:05 estamos mirando estos ejercicios. Muchas gracias. Profes, recuerden que la idea del ejercicio no es que hagan el plan de asignatura, sino que planteen la estructura gráfica de los contenidos, es decir, lo que aquí sería la estrella. Entonces, ustedes, de acuerdo como están pensando sus asignaturas o como las tienen planeadas, que dibujen un esquema que represente esas asignaturas y con todo lo que nos explicó Ana María, incluyendo la pregunta central, incluyendo las jerarquías, ustedes empiecen a organizar esos contenidos y cómo los verían en un esquema gráfico que más adelante pasaríamos a ver representado en un plan de asignatura. Sí, señor, o sea, la estrella. Pero obviamente esa estrella tendrá que ir asociada a sus contenidos a partir de todo lo que ya nos explicó Ana María, profesor. Ya estamos listos, creo, ¿cierto? Ok, Magdalena, súper. Listos, Camilo, Andrés, ya, perfecto. Vamos a pedirle primero a Nelson, ya lo convertimos en moderador para que compartas tu pantalla, si quieres compartirlo. Y de pronto, dale. Y no sé si Magdalena o Camilo, Andrés quieren ahorita también compartir el ejemplo. Entonces nos vamos con el de Nelson. Muchas gracias. Dime, Magdalena.
No era para confirmarte que sí quisiera compartirlo. Listo, perfecto. Entonces ya los pongo de moderador. Entonces van Camilo, Magdalena y escuchamos a Nelson. Es que mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que yo me Dime. conecté desde el iPad y estoy tratando de encontrar cómo encuentro la foto, ya la tomé y todo, pero no me deja. Entonces, de pronto con la cámara, puede ser. Dale a ver, ensaya a ver si nos deja ver tu pantalla, que sería chévere. Ahí estoy yo, pero Ahora sí ya te estamos viendo. pues bueno, no, el problema es que, bueno, es que me conecté fue por el iPad porque el computador es un poco más lento. Y no me deja acá voltear la cámara para mostrarles el ejercicio, pero Pero ahí más o menos estamos viendo tu estructura. ¿Tú quisieras explicarnos cómo la planteaste? Dice Pablo que en el álbum de fotos, que entonces ir al álbum de fotos y mostrarla de pronto con el iPad puede ser más fácil. O que hay un panel que está a la derecha y se usa en icono que parece una flecha y que se comparte en la pantalla. Vamos a ver si puedes, si no, no te preocupes, te escuchamos igual. Ahí estamos viendo como un árbol, ¿verdad, Nelson? Si quieres nos describes, pues, ahí ya estoy viendo lo que hiciste, entonces, si quieres, mientras tanto nos vas describiendo la estructura que hiciste y qué fue lo que privilegiaste, cómo determinaste la estructuración del curso. Creo que tienes el micrófono apagado, Nelson. Entonces, ábrelo a ver si te escuchamos mejor porque te estamos viendo bien. Listo. Bien, ahí te estamos viendo. Pero, ¿quieres contarlos? Tienes el micrófono en silencio, creo. Ujú. Bueno, ahí estamos viendo que Nelson hizo como una estructura como de dos clusters y a partir de allí, entonces, integró los otros contenidos. Ahí está muy bien. Listo. Nelson, ¿me escuchas? Nelson, creo que tienes. Yo No te creo que estamos, tiene, ahora sí. no te estamos escuchando. Creo que tiene el micrófono cerrado ahorita. Pero está súper chévere, o sea, dos clusters y integrar todo eso en una sola estructura es muy evidente para el estudiante de cómo va los contenidos del curso. Pero bueno, súper. Muy bien, gracias. Gracias, Nelson. Vamos a ir primero, creo que era Magdalena. Sí, señora. Magdalena, te escuchamos. ¿Quieres? Ya está, ya puedes compartir tu esquema. Ok, dame un segundo. A ver si me deja. Todavía no estoy teniendo la opción de compartirlo. Dame un segundo, miramos a ver, vuelvo a ver, Magdalena. Ya te voy a convertir en moderador. Un segundito. Tun, tun, tun.
Bueno, el profesor Nelson nos dice que tuvo problemas con transmitir el audio, pero que escuchó todos los comentarios que se estaban haciendo y agradece los comentarios. Ujú. Gracias, Diana, no, de acuerdo. Además Mira, que ya, era, claro, perdón, ya puedes compartir, Magdalena. no, estoy dándole la flechita de compartir, dice, los presentadores y moderadores pueden compartir contenido, o sea, no me está dejando como si no. Ah, ya me dio, dame un segundo. Listo, muy bien. Ahí te esperamos, no te preocupes. Aquí piensa que estamos como en una sala todos compartiendo lo que estamos haciendo y es una Ahí ya lo situación estás normal. viendo. Yo creo que hay que dejarle un segundo, creo que ya está cargando. Ciclo de vida. Sí. Ok. Bueno, básicamente lo que yo armé, y bueno, esto la verdad es que yo lo había armado porque aquí no lo hubiera armado en un curso que vi contigo, Ana María, Sí, señora. donde lo que yo armé es los contenidos. Así como tú lo ves, yo les hago una grabación y les voy contando qué es lo que vamos a ver para que los muchachos puedan encadenar. Ujú. Básicamente mi materia es gerencial uno que es costos un poquito avanzados, y les empiezo a mostrar todo esto que ustedes ven ahí, lo que ellos van a ver, ¿cierto? Entonces les voy contando cada uno qué es, cómo se engrana toda la información, y en todo les voy diciendo qué vamos a hacer y cómo interrelacionan los dos. Sin embargo, no descuido lo último, que es el que todo el mundo maneja, que es el costeo real. Entonces, básicamente, ellos ya vienen a clase con este conocimiento del costeo real. Cuando los muchachos entran a ver esta materia, van a encontrarse con dos conceptos nuevos que ellos no manejan. Entonces, lo que yo les voy a tratar de enseñar es cómo cada uno de estos conceptos se va a con el costeo real, que es el que todos manejan. Si voy a hablar de ABC, voy a hablar de seguimiento y mejora. Pero si voy a hablar, ay, ¿qué pasó? Ahí Voy te a, estamos viendo. ay, No te espérame, preocupes. esta. Pero si voy a hablar, si es que como la hago con interacción, entonces aquí. Pero si voy a hablar de del costeo estándar, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Con el costeo real, vamos a ver variaciones de precio, cantidad, eficiencia y toma de decisiones. Todo enfocado en qué? En el objeto de costo, que es cuando yo necesito costear un producto o un servicio. Entonces, Claro. ellos aquí ya más o menos me van entendiendo, y entonces la pregunta central de la asignatura, ¿cierto? Que es la que al final debemos de contestar después de haber analizado todo esto, o sea, al final del curso. ¿Será que los sistemas de costeo tradicional proporcionan información apropiada para toma de decisiones? Y con esto le hago toda la introducción a los muchachos en un gráfico. Y ellos siempre se acuerdan después, profe, yo me acuerdo que la bolita, profe. Y entonces, el semestre pasado, este semestre que terminó, lo utilicé y sentí que mis muchachos recibieron mejor la información que si yo me pongo a echarles toda la carrera. Ok, una pregunta para ti. Dime. Magdalena, cuando tú, digamos, planteas esto en la plataforma, Ajá. digamos, ese esquema te podría servir para que el estudiante sepa, usted está aquí, digamos, aquí estoy, y yo voy Sí, para allá y voy, digamos, haciendo el recorrido de la asignatura. claro, ellos están aquí en los costos reales. Ellos vienen hasta ahí listos. Pero cuando Ajá, llegan a mi clase, todo lo que van a ver es nuevo para ellos, que es todo sí. lo que es el costeo estándar, y hacemos todo este análisis y luego montamos el ABC, que es otra forma de costear, y hacemos el análisis, pero todo siempre va enfocado a lo mismo. Entonces tú como empresa puedes tener costeo real, costeo estándar, costeo ABC, mezcla de dos, híbridos. Entonces lo que van a ver aquí es las otras posibilidades y cómo, mire, yo analizo mi ciclo de vida, cadena de valor. Entonces empezamos a mezclar todo lo que traen más lo nuevo, para que cuando se vayan ya tienen en su cabeza otras posibilidades de poder costear en una empresa. Perfecto. Muchas gracias, Magdalena. Muy bien. La idea Okay. es que el estudiante, a través de, digamos, del gráfico que le estamos proponiendo, tenga una instantánea de qué es lo que va a pasar el curso, qué es el curso, cuál es la pregunta central y preferiblemente en cada una de las unidades las preguntas guía o la pregunta que de alguna manera me va a servir de soporte para desarrollar la pregunta central de la asignatura.
Camilo Andrés Suárez, te escuchamos. Muchas gracias, Magdalena. Súper. Bueno, correcto. Ya me desconecto. Hola, Gracias. Ana María, ¿cómo estás? Hola. Muy bien, qué Lo gusto tengo, saludarte. Muy bien. ¿Dónde tiene, en para qué que pueda formato compartir. tienes sí, ya está, ya tienes las credenciales de presentador? Perfecto. No, no las tengo. Dame un segundo. A ver, Camilo Andrés, ya te voy a... Bueno, mientras tanto les voy contando para ir agilizando. La clase Sí, que dicto es del Departamento de Estética. Se ya, llama Mundos Virtuales. sí. Entonces, igual es un poquito trampa también porque ya había tomado la clase con Ana María justamente el año pasado, en las Ujú. clases del CAE más C, y pasó una cosa muy, muy rara, y es que la clase, me di cuenta que la clase tenía muchos contenidos. Les voy a compartir mi pantalla. A pesar de ser Listo. una clase, a ver, pantalla completa. A pesar de ser una clase electiva de 2 horas semanales, resultó pues que en la clase se manejan muchos conceptos, se abordan muchos conceptos. No sé si están viendo Uy, ahí mi, ok. Tu mi, tablero. mi pantalla. Ese es el tablero, ese fue el resultado de esta Tablero de... misma, de este mismo ejercicio hecho pues en el tablero. Entonces, mientras todos los profesores estaban trabajando pues en los pliegos, yo hice el tablero y aún así me faltó espacio porque había muchos contenidos. Entonces aparecían como temas de cultura digital, temas de inteligencia colaborativa y colectiva, sistemas complejos, arquitectura virtual y digital. Bueno, entonces ahí están como también las preguntas de orientación que se habían planteado. ¿Por qué un videojuego como World of Warcraft tiene la segunda enciclopedia colaborativa más grande en la historia de la humanidad? Por ejemplo. ¿Qué tan reales son los sueños? Era como otra pregunta. Y digamos que habían muchos temas dentro de todas estas grandes temáticas que se ligaban y se conectaban entre sí, como todo el tema de las comunidades de práctica, de literatura, de videojuegos, el cyberpunk, metodologías de innovación. O sea, habían muchos temas y todos realmente se estaban abordando dentro de la clase. Entonces, un consejo que me dio Ana María en ese momento es tratar de sistematizar todos estos contenidos de un modo, digamos, a través de mapas mentales. Entonces me acordé justamente, aprovechando de que está Pablo Arrieta, que él alguna vez me presentó esta plataforma que se llama Personal Brain, que le agradezco mucho que me la haya mostrado porque mira que funciona bastante bien para este tipo de situaciones. Entonces lo Está que muy yo chévere. traté fue simplificar, digamos, toda esa gran cantidad de contenidos a través de un mapa virtual, de un mapa, sí, digamos, de una organización mental en el cual pues lo mando todo en cuatro elementos: objetivos, temas, metodologías y recursos. Entonces, por ejemplo, los objetivos ya podía ponerlos como el objetivo especial, los específicos, los resultados de aprendizaje esperados, Ujú, ujú. y acá, bueno, Y acá fi- están, digamos, todas las cosas. Y en las partes de las temáticas, que es donde me parece más interesante esto, empecé también a mirar cómo se conectaban las temáticas que estaba abordando, cómo se estaban relacionando estas temáticas unas con otras. Por ejemplo, si pongo acá arquitectura virtual y no sé, por ejemplo, habitabilidad, entonces aparecen otros términos como interfaces o narrativas o el término del avatar que se relaciona también con otras temáticas. Entonces esto hacía que fuera más interesante, digamos, la navegación de los contenidos porque se veía también las relaciones entre unos contenidos y otros. claro, pero está súper claro. Además es chévere porque, digamos, los estudiantes, como tú también, sé que lo haces, le pones a los Ujú, estudiantes a organizar los contenidos, es decir, como tarea. Entonces, ujú. a que hagan esas conexiones de forma explícita. Entonces, es súper chévere. Este software me pareció buenísimo. Sí, es Es muy como, bonito. ¿cómo es que se llama? Se llama Personal Brain. Personal Brain. Qué bien para Eh, explorarlo. Gracias, Pablo, Sí, también. Muy bien. sí, eso es un buen. Y ahí lo que les está mostrando es una página web que se genera a partir de Ajá. este software,
Entonces lo Sí, que queda como un HTML y yo les doy la sí, dirección de esta página web y ellos entran y lo exploran. Y otra cosa claro. bonita que ha estado sucediendo a partir de esto es los recursos. O sea, bueno, acá nombro las metodologías de la clase, como las metodologías que se aplican en la clase, pero también Ujú, aparecen los recursos y eso es algo que he querido como implementar, como tratar de hacer una wiki o algo así de la clase, entonces claro. donde se puedan encontrar elementos, por ejemplo, de la literatura, en la bibliografía que se está abordando, pero también películas y series, y digamos que esto no lo había vuelto a visitar, y me di cuenta que me falta, pues ya era para que todo esto estuviera súper lleno de cosas. Entonces, yo creo que eso va a Sí, ser un objetivo de los próximos semestres, tratar los de hacer una próximos wiki días aquí. también. No, pero muchas Sí, gracias también. Está súper chévere y además muy, muy útil también para los estudiantes. Fíjense que no necesariamente tiene que ser esto software, pero pueden utilizar cualquier otro. Pueden usar inclusive una diapositiva de PowerPoint súper clara, les funciona bien. Lo importante un sí, poco es que a través, digamos, de ese mapa de contenidos, que se relacionen con los resultados de aprendizaje esperado, que conecten, digamos, las líneas de indagación con que conecten las líneas de indagación con la pregunta central, digamos, y vayamos digamos, explicándole a los estudiantes que vamos en un recorrido y esta es como nuestra bitácora de recorrido y aquí tenemos todo el mapa y vamos un poco como a navegar por ese mapa y cada una de las unidades tiene resultados de aprendizaje esperados, tiene preguntas, digamos, que ayudan a resolver la pregunta central, tienen contenidos fundamentales y pues también podemos conectarlos también con los contextos y los problemas, que es lo que nosotros tratamos de hacer, o sea, como para un poco insistir aquí, que nosotros vamos a ayudar al estudiante a organizar el contenido, a hacer relaciones, pero ellos necesitan verlo de forma explícita, porque a veces nosotros en nuestras clases eh, sincrónicas, un poco centradas en lo conceptual, presentaciones magistrales, etcétera, etcétera, no le dejamos el tiempo al estudiante para que procese esa información, la traiga, la use y la conecte. Y resulta que necesitamos hacer eso, o sea, traerla, usarla, conectarla, súper importante, muy chévere, cambian. Entonces, pero fíjense que esta es como la idea un poco que tenemos con el ejercicio, súper bien, muy bien, súper. Entonces vamos a nuevamente, digamos, ya vamos un poco como eh, cerrando el webinar, pero lo interesante un poco que tenemos para compartir con ustedes ahorita también es como la manera en que nosotros planeamos la clase en términos de estructura, una estructura que sea flexible, es decir, que aguante un poco los embates de la contingencia, como lo que nos ha pasado, y esto está pasando en alrededor del mundo, pero que sea lo suficientemente flexible, pero también fuerte, clara, significativa para los estudiantes, para ayudarles un poco a navegar por el curso y llevar, por supuesto, los resultados de aprendizaje esperado a buen término. Esto es, reitero, fundamental. Entonces, pues básicamente para hacer una recapitulación de lo que venimos trabajando aquí nosotros, entonces ampliamos unas consideraciones para la planeación. De alguna manera abordamos la organización del conocimiento como principio del aprendizaje, que es fundamental. Ayudamos un poco también a que ustedes mismos estructuraran los contenidos de su asignatura y que eso, además de servirles un poco para mapear el recorrido del curso a través del semestre, también les sirva a los estudiantes para hacer relaciones entre conceptos o procedimientos, problemas y contextos, para que ellos no vean, digamos, los contenidos de forma difuminada y aislada, sino que hagan más que relaciones causales de causa-efecto o de similitud, unas relaciones mucho más complejas, más de análisis, que les permite un poco empezar a crear, digamos, afinar un poco su discurso también, a pensar críticamente, a ver un poco la complejidad de los problemas, pero al mismo tiempo esa navegar por el curso lo estamos haciendo en una estructura completamente clara, pero también flexible,
de acuerdo con las necesidades de los estudiantes. Entonces eso es, digamos, fundamental frente a lo que estamos nosotros planeando. Queremos un poco también que en la medida de lo posible, si les parece bien, también podríamos, no sé, compartir los mapas que ustedes han hecho. Estamos de alguna manera tratando de tener un espacio en la página web un poco también para que ustedes tengan un espacio también para compartir lo que hacen y lo que proponen. Y por supuesto, obviamente, que nos acompañen en este ejercicio de repensar las clases. Fíjense que esto va mucho más allá de una simple herramienta tecnológica o de un simple instrumento. Muchas veces menos es más. Tenemos los resultados de aprendizaje esperados súper claros, tenemos la pregunta central de la asignatura súper claras y tenemos un poco los contenidos que importan, los esenciales, y vamos a ayudarles a los estudiantes a entenderlos porque les estamos mostrando de forma explícita y organizada cuál es la relación entre ellos. Eso no quiere decir que posteriormente también ellos hagan sus nuevas relaciones y sus conexiones, o que no les podemos poner una tarea como esta de, bueno, tenemos estos conceptos o este problema, por favor hagamos un proceso de análisis en donde ellos de alguna manera empiezan a conectar los conceptos o teorías o principios que estén viendo, pero primero tenemos que hacerla nosotros como profesores para mostrarles eso y para que el estudiante no navegue en un mar de información, sino que eso les permita un poco sofisticar sus procesos y organizarlos, ver como que hay un curso estructurado. Entonces, eso es fundamental. Entonces, bueno, estamos ya llegando al final del webinar. Muchas gracias a todos por el espacio. Les vamos a pedir, por favor, que nos ayuden contestando una encuesta, que nos cuenten también qué necesitan para nosotros también ir apoyándolos en este proceso de planeación que es tan importante, y que recuerden que el mapa de contenidos sirve tanto para sesiones sincrónicas, o sea, o sesiones combinadas, remotas o combinadas, no importa, porque el tipo de interacciones un poco que tenemos, sincrónicas o asincrónicas, siempre deben estar en virtud del desarrollo de los resultados de aprendizaje esperados. Entonces, gracias para ustedes. No quiero, digamos, extenderme más, pero espero que este ejercicio haya sido de mucho provecho para todos. Entonces, que estén muy bien. Muchas gracias y chao. Me quedo con alguien que tenga alguna pregunta. Carolina, ¿te escuchamos? Carolina López. Sí, hay un momento. Estoy, Dale, ¿me escuchan? no No. te preocupes. Sí, te escuchamos. Ok. Es que yo la semana pasada intenté inscribirme a una webinar y no me dejaban escribir. Escribí, bueno, ya me resolvieron el problema. Pero quiero saber, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Vale, quiero saber entonces cómo podría acceder, digamos, a videos de unas sesiones de la semana pasada a las que yo no pude asistir. Ustedes dicen que en continuidad, pero yo entro a continuidad y realmente no sé en qué parte, me he metido como varios links, o sea, no sé cómo hacerlo, no. Pero mira, está todo en la página continuidad, inclusive lo que dimos antes y lo que estamos trabajando ahorita. ¿Qué es lo que está pasando? Como hemos tenido, digamos, tantas inscripciones y muchas veces manejar webinars de 200 personas es bastante difícil, o 250, hemos tenido inclusive, alguna vez nos tocó abrir un taller porque llegaron 400, pero pues está bien, la idea es que nos encontremos y que podamos trabajar. Entonces estamos teniendo como un cupo limitado de inscripción, pero Sí. estamos mandando todas las, digamos, estamos repitiendo los webinars, pero también estamos mandando ya los que hemos trabajado a la plataforma. Entonces, Ah, tú entras en la página de continuidad. Espérate, a ver, voy a hacerlo en este momento. Gracias, Miguel, qué bueno. Dorita, qué bueno verlos. Hola, Tatiana. Espérame, voy a tratar de meterme desde cero en la página de continuidad vale. para buscarte el link y mandártelo por el chat para que lo veas. Ahorita en este momento lo primero que vas a ver son como la programación que está ahorita vigente.
Y ahorita, entonces, vas a ver también oferta de formación para docentes. Y ahí vas a ver, digamos, recursos y muchas de las grabaciones que estamos trabajando. Entonces te voy a poner acá. No sé si ya la viste, ya te la acabo de mandar. Sí, ya la estoy viendo. Muchísimas gracias, ¿vale? Bueno, a ti muchas gracias. Cuídense mucho, Muchísimas gracias. Carolina. Vale. Bien. Ok, gracias. Bueno. Carolina, ¿todavía tienes la mano levantada o ya? ¿O era lo mismo? Listo. Manuel, te escuchamos, Manuel. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Tengo dos preguntas puntuales. La primera es, eh, sabiendo que se están buscando sesiones resilientes, bueno, planeaciones resilientes, esas planeaciones que se planearon, que se están sugiriendo acá, deben contemplar una posibilidad de eh, asistencia totalmente presencial y no presencial cuando tenemos sesiones combinadas. Es decir, en el momento en que el gobierno nacional nos diga que todos volvemos, que sería bastante utópico, que todos volvemos en septiembre presenciales, ¿debería resistir esos cambios? Porque obviamente sí se planea diferente cuando tenemos audiencias combinadas, mitad presencial y mitad virtual, y Sí, cuando tienen de un momento a otro por un cambio de sí, políticas, sí, la audiencias idea, completamente. Entonces obviamente es un trabajo que es bastante complejo porque queremos hacerlo resiliente, pero por supuesto que, que no es tan fácil pensarlo. O sea, quisiera saber eh, qué opinión tiene al respecto. pues Manuel, yo creo que eso ya es una opinión. Yo creo que cuando nosotros hablamos de una planeación resiliente o una planeación también que, digamos, que parte también como de principios universales, es una planeación donde le permite al estudiante acceder a la información y que esa información esté no solamente en diferentes formatos, o sea, escritos, videos, podcasts, etcétera, no solamente el tema de los formatos y la información, sino también el tema de la flexibilidad en los tipos de interacción. Nosotros siempre decimos que cuando estamos así sincrónicos, o sea, cuando todos estamos al tiempo a través de digamos, de este webinar, digamos, tenemos que permitir un poco que el estudiante tenga mayor interacción con sus compañeros y que tenga mayor trabajo activo para conversar. O sea, en este momento lo que nosotros hicimos ahorita fue, bueno, vamos a compartir las propuestas de ustedes, vamos a mirar cómo se puede navegar el curso, cuéntanos qué te ha parecido. Fíjense que es un espacio activo para el estudiante y eso lo puedes mandar en sesiones tanto remotas como combinadas. Mientras tú puedas estar en el salón de clase haciendo una demostración porque necesitas un software especial, entonces tú puedes tener no solamente un trabajo colaborativo de pares, es decir, frente de los estudiantes que están contigo en el salón interactuando con los estudiantes que están de forma remota, pueden, por ejemplo, trabajar a través de un tablero común utilizando software como, no sé, Padlet o Trello o con Canva, etcétera, etcétera, para que tanto los que están remotos como los que están allá de forma presencial haciendo la demostración puedan ir avanzando e ir aportando en el curso. Lo que nosotros decimos es que la planeación, una pedagogía resiliente es aquella que no se va a derrumbar como una yenga, sino que realmente pueda ser flexible y esa flexibilidad, pero puede ser supremamente clara y deliberada por parte del profesor, donde es un profesor que tiene unos resultados de aprendizaje esperados claros, completamente medibles, alcanzables en el tiempo, no son unos resultados de aprendizaje imposibles para las condiciones, sino unos resultados de aprendizajes muy traídos hacia la realidad, donde tiene unas estrategias pedagógicas que se proponen a través de diferentes modalidades, es decir, trabajo en grupo, trabajo individual, de forma sincrónica, de forma sincrónica, de forma remota o combinada, que también, por ejemplo, digamos, el vehículo un poco para compartir esos contenidos no solamente son presentaciones magistrales, sino también se podrían hacer a través de podcasts, videos, inclusive estrategias de clase inversa que en otros espacios
y otros talleres del Centro para el Aprendizaje hemos compartido. Una clase inversa o el Flipped Classroom, es donde el profesor básicamente plantea una guía de aprendizaje, donde muchas veces incluye un video con una presentación magistral de los contenidos o hace y a partir de ese video hace como un cuestionario o unas tareas propias del estudiante. Y cuando se encuentran sincrónicamente, entonces esto es un espacio para compartir lo que los estudiantes encontraron, para discutir, para aplicar esos principios o conocimientos o procedimientos que se han planteado en la clase. O sea, simplemente una clase para nosotros resiliente es una clase deliberadamente planeada, cuidadosamente y deliberadamente planeada, que pueda un poco garantizar que los estudiantes que les tocó estudiar de forma remota puedan también acceder un poco al material de forma fácil y los estudiantes que también están, digamos, de forma presencial y están en modalidad combinada con los otros, también puedan interactuar. Si tú decides que tu clase necesita ser simplemente remota, entonces diseñas universalmente o resilientemente para esa condición remota. Y entonces eso implicaría, por ejemplo, qué tipo de formatos vas a utilizar para comunicar el contenido, qué tipo de interacciones vas a proponerle a los estudiantes. Cuando se vean de forma sincrónica, cómo vas a dividir, por ejemplo, las sesiones. Eso depende, o sea, todo depende un poco de las condiciones de cada curso, del número de horas de contacto, de los créditos, de las características, un poco de los resultados de aprendizaje esperado. Fíjate que esa es la idea. La idea general del tema me parece muy interesante como explorar un poco el tema de la pedagogía para la resiliencia. Ojalá que de pronto en un futuro lo podamos retomar en el CAE y el diseño universal, por ejemplo, para el aprendizaje, que son ideas súper fuertes que están ahorita muy en boga y digamos que cogieron más fuerza a partir un poco de la coyuntura del coronavirus, pero finalmente es aquella que reconoce, digamos, al profesor como el experto que puede de alguna manera tomar decisiones en virtud del aprendizaje de los estudiantes y que es flexible en términos de cómo plantea esas interacciones con los estudiantes o esa experiencia de aprendizaje para que para tanto el profesor como para los estudiantes el encontrarnos realmente sea significativo, que yo llegue, por ejemplo, al salón de clase y salga diferente como entré, que llegue con una cantidad un poco de ideas, de preguntas, de retos, para poder inclusive tomar decisiones inclusive de última hora, así como dices tú, cambio la situación de un momento a otro, yo puedo hacer esos ajustes rápidamente porque tengo, digamos, cubiertas muchas bases para eso, o sea, como que yo lo he pensado antes. Entonces me parece que es importante. Sí, ok, entonces básicamente el asunto, como yo estoy viendo todo esto, es que si volvemos a la nueva normalidad en X tiempo, sea este semestre, sea en 2 años, las clases presenciales como las conocimos nunca deben volver a ser así, porque no estaban diseñadas para esta pedagogía resiliente. O sea, esto tiene que impactar inclusive la presencialidad plena, como lo estoy entendiendo. Pues yo creo que el mundo ha cambiado para todos. Yo, sin ganas simplemente como de quedarme en el tema de la opinión de mi parte, el mundo ha cambiado para todos y yo creo que este cambio vertiginoso de modalidades, de canales, etcétera, digamos, ha exigido de nuestra parte tener otras consideraciones. Por ejemplo, pensar, oiga, ¿será que todos los estudiantes, por ejemplo, podrán acceder al material de la misma manera? Sino cómo voy a facilitar ese proceso. ¿Será que cómo puedo hacer un poco para que en el ambiente, digamos, de encuentro sincrónico, sea un ambiente un poco de colaboración, donde los estudiantes se sientan bien y reconocidos? O sea, cómo, por ejemplo, voy a través de una actividad promover la interacción entre los estudiantes, el apoyo mutuo, cómo, por ejemplo, voy a empezar la clase, cómo preguntarles cómo están también. Entonces, es una cosa interesante porque el tema de la pedagogía resiliente no es solamente un tema de, seamos flexibles frente a las contingencias, que obviamente, sino seamos, digamos, cuidadosos frente a los criterios de planeación que estamos planteándole al estudiante para desarrollar nuestras clases.
Me parece, y eso implica también el acceso de los estudiantes a la información y el tipo de interacciones que planteamos cuando estamos de forma sincrónica, el tipo de tareas, que sean unas tareas que sea posible que los estudiantes las hagan con las herramientas que tienen a disposición, en fin. Entonces, son simplemente como reflexiones de los criterios que subyacen a la planeación, más allá de las herramientas o de los canales tecnológicos, lo que prima un poco es la experiencia de aprendizaje que le planteamos al estudiante. Y si esa experiencia se plantea de forma sólida pero flexible, con unos resultados de aprendizaje esperados, unas estrategias de aprendizaje coherentes con esos resultados de aprendizaje esperados y una evaluación consistente con lo mismo, donde, digamos, promovamos la interacción entre los estudiantes, pues yo creo que va a ser muy valiosa para todos. Va a ser más fácil inclusive tomar decisiones rápidas frente a los canales de encuentro, etcétera, etcétera. Bueno, te agradezco mucho todo. A ti, Manuel. Muchas gracias. De todas maneras, voy a dejarles a los que les interese leer un poquitico más de pedagogías resilientes también. Les voy a dejar en el chat el link eh, sobre esta idea. Carlos Alfonso, te escuchamos. Sí, gracias. Bueno, quería hacer una anotación respecto a la situación que has presentado y lo que viene hacia adelante. Es que efectivamente lo que viene hacia adelante, a pesar de que podamos efectivamente volver a estar 100% con los estudiantes, eh, va a haber un cambio sustancial. Me baso en la experiencia que tuve con mis estudiantes y es que durante el último mes que tocó así prácticamente virtual, conocí más de ellos que durante los 3 meses que estaba antes. En teoría, en los 3 meses estaba en contacto directo con ellos, pero es un contacto directo, pero de cierta forma no tan real como el que uno tuvo la oportunidad de hacer aquí. Puede ser que se ha dado una ola, entre comillas, de afán de mayor contacto directo por la situación de presencialidad, no presencialidad, pero es probable que evidentemente aquí tenga uno más posibilidades de estar en contacto directo con ellos que cuando está al frente del salón. Entonces, eso nos plantea una serie de retos porque si bien algunas asignaturas va a implicar, todas las asignaturas tienen un ajuste y en algunos casos algunas asignaturas van a prácticamente pasar a una modalidad sin contacto en clase. Se va a reforzar la necesidad de algunos otros espacios de contacto de profesores y estudiantes. Y esos otros espacios de contacto de profesores y estudiantes son de contacto físico. O sea, estamos frente a frente viendo la cara que hacen, ¿sí? Directamente viendo la gesticulación que hacen, ¿sí? Eh, eso genera para la universidad y para nosotros como profesores un reto porque ¿qué otras asignaturas incorporaremos allí que abordaran particularmente eso? Sobre todo porque los muchachos efectivamente sí requieren ese cara a cara que no sea a través de la pantalla. Entonces, en ese sentido, esa apuesta de resiliencia en la educación va como en dos líneas, yo la veo así. La primera línea es cómo fortalecer esos mecanismos de transmisión e intercambio y creación de información, ¿sí? Por medios virtuales. Y la segunda línea de los nuevos espacios que habilitaríamos en la universidad, en donde efectivamente deberíamos crear nuevas asignaturas en donde puede ser asignaturas de 20 horas, 10 horas, 30 horas, no sé, cursos cortos, pero en donde efectivamente más que un profesor al frente en el tablero y 20 estudiantes sentados en las sillas, estando y no estando, ¿sí? Sean asignaturas de máximo contacto para que sumen a entre comillas, a esta pérdida de contacto que ha dado en este momento. Y esas son como mis consideraciones, y es que sí hay una ganancia grande. La otra consideración, y que lo escribí en el chat, es que eh, yo estaba tomando unos cursos por fuera, digamos, a raíz de esa situación, estaba tomando unos cursos por fuera, más que para aprender, o sea, cursos de aprender a hacer clases virtuales, no, sino cursos virtuales de otras instituciones y he adquirido, digamos, he visto la forma en que lo abordan y, por ejemplo, eso que se decía de que uno pone en YouTube que lo traduzca, no, eso no puede ser así. Si yo pongo un video, debo poner
el texto que yo señalo en el video. Eso me obliga a pensar muy bien lo que voy a decir porque tengo que escribirlo, ¿sí? Entonces, eso se convierte en mecanismos fundamentales respecto a lo que significa la educación, porque más que la charla del profesor y el audio, está escrito, ¿sí? Entonces, al estar escrito, es mucho más sólido en la transmisión del conocimiento. Eso me parece muy importante. Y lo último es que en unos cursos que hice con el Kew Garden, utilizaban el simple PowerPoint. O sea, un simple PowerPoint. Se preocupa si solamente un simple PowerPoint. Pero es que cogían el PowerPoint y le sacaban al máximo el jugo. Y Claro, eso es valiosísimo, ¿sí? Entonces, a veces creemos que tiene que ser lo máximo para que funcione y no, puede ser con lo que tenemos a mano. Eso quería señalar para ustedes. muchas gracias. Y estoy de acuerdo contigo, muchas veces menos es más. Pero lo Así importante es. es el criterio, exacto, el criterio pedagógico que va detrás de eso. De acuerdo contigo, súper de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti, gracias.